Ok, buenos días, bienvenidos todos ustedes que están viendo este curso que vamos a comenzar. El día de hoy yo creo que vamos a, les estaba comentando antes de la grabación que yo creo que vamos a lo mejor no nos vamos a demorar tanto en tiempo, porque ni tampoco vamos a avanzar mucho a lo mejor en versículos, porque todo lo que tuve que investigar y estudiar para poder platicar de esto fue bastante. Sin embargo, creo que va a ser sustanciosa la información que vamos a estar platicando, que vamos a estar comentando el día de hoy. Les voy a compartir mi pantalla. Ahí ya la ven, ¿verdad? Sí, se ve. Ok. Ahora lo que yo no veo son los comandos de Zoom. Ahí está. Quién sabe por qué esto se empeña, pero se empeña de verdad en ponerme esto en tamaño caguama, ponérmelo enorme. Ok, bueno. Pues, si no mal recuerdo, nos quedamos terminando el versículo 19, ¿ok? Que habíamos hablado de la hipófisis y de la pineal, que eran los grandes astros para gobernar lo que era la noche y el día. Y bueno, y vio que todo esto fue bueno, ¿no? Que fue tarde y fue mañana del día cuarto, ¿ok? Entonces vamos a comenzar el 20. Aquí vamos a tener información curiosa que vamos a tratar de desmembrar. Vamos a ver. En el 20, ¿verdad? No, en el 19. No, sí en el 20. Ok. Vamos a comenzar aquí. Bayomer Elohim, Yishretsu, Hamajim, Sheretz Nefesh, Haya Ve of Jeofef, Al Haretz, Al Penei Rekia Hashamayim. Que si lo vemos de manera literal, dice, y dijo Dios, rebosen los mares, criatura de aliento, vida y ave, vuele sobre la tierra, sobre faz de la expansión de los cielos. ¿Ok? Bueno. ¿Qué nos dice una traducción de una Biblia convencional, ¿no? Y dijo Dios, produzcan las aguas enjambre de criaturas vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, sobre la faz de la expansión de los cielos. Aquí a lo mejor les va a hacer ruido, van a decir, oye Francisco, entonces toda tu teoría que has venido manejando de que ya estaba la creación, ya existían los astros, ya existía la galaxia, por ende ya existía el planeta y que ya estaba poblado incluso, pues se viene abajo, porque aquí ya nos está hablando de que hay animales. ¿De qué animales nos está hablando entonces? Aquí yo voy a tener que recurrir a varias hipótesis que he estado también formulando, nada más déjenme. Aquí está. Déjenme saco mi acordeón. ¿Ok? Entonces, vámonos a las palabras que son importantes. Rebosen. La palabra rebosen. Yo estoy buscando sus ¿cómo se llaman? Sus traducciones. Las más comunes. Y es precisamente en la palabra
Yishretsu, ¿ok? Yishretsu, que está conformada por una Yod, por una Shin, por Reish, por Ayin y por Vav, ¿ok? Por Vav está conformada. Entonces, estuve buscando y su transliteración en hebreo sería más bien la palabra pulular, emanar, o de hecho la conjugación es pululen, emanen, abunden, ¿ok? Entonces sería, y dijo Dios, más que rebosen, sería emanen. Esa sería la traducción. Aquí en esa transliteración también quien la haya manejado, pues bueno, tuvo su criterio, a lo mejor no pudo profundizar tanto. Es una palabra que cuesta un poquito de trabajo y sobre todo buscarle... hacer las conjugaciones en hebreo es complicado porque no hay tanta configuración, no hay tanta conjugación como en el español. Entonces, el sentido que yo le estoy encontrando es emanen. ¿Pero qué va a emanar? Si ya estamos hablando de los mares. ¿Qué son los mares? Platicábamos en sesiones anteriores. ¿Quién me recuerda qué son los mares, por favor? Los hemisferios del cerebro. Más que los hemisferios, vamos a estar hablando de la memoria. Y vamos a tener, bueno, más que de la memoria, la mente, ¿no? Y acuérdate que cuando habla de mares, aquí tenemos Hashamayim, tenemos una mem intermedia o inicial y una mem sofit, lo cual nos está diciendo que hay dos tipos de aguas, ¿ok? Nos está hablando de dos aguas. Una agua que ya está fecunda, que es la final, y tenemos un agua que es todavía no tan fecunda, que está preparada para recibir, pero no es tan fecunda. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de las mentes, tanto de la mente universal como de la mente del ser humano. En ese momento, pues bueno, un ente que todavía no teníamos bien definido, ¿no? Estábamos en proceso, estaban en manipulación, estaban en el camino de poder conseguirlo, ¿ok? Recordemos que ya se había manipulado en varias ocasiones, ¿ok? A los humanos, o bueno, no eran ni humanos, a los homínidos que estaban por ahí. Permítanme tantito, por aquí me mandó una alerta a mi computadora. Entonces, cuando tenemos aquí Hashamayim, estamos hablando, los mares, estamos hablando de la memoria universal, ¿ok? Ahora, viene otra palabra que también va a ser clave, criatura, porque aquí entonces me van a decir, cuando entonces ya vimos que los mares no nos está hablando del océano que nosotros conocemos, nos está hablando de lo que pasa en los procesos mentales, ¿ok? Entonces, ¿por qué me está hablando que va a ser una criatura? Aquí ya dijimos, no rebosen, es emanen. Emanen de los mares, emanen de la memoria, de la mente, de la conexión que hay entre la mente con la mente universal, emanen criaturas. ¿Pero qué criaturas vamos a encontrar? ¿Ok? Entonces, para la palabra de criaturas, su raíz es sheretz, ¿ok? Son las letras de las que está conformada, que es Shin, Reish, Itzade, Sofit. Shin, como ustedes saben, significa mutación, renovación, alude al desplegamiento de fuerzas, universo, mundo, alude al poder creador, es la esencia y propiedades de los seres y de las cosas, y su número va a ser el 300, que y es una letra madre, es la letra madre de fuego, ¿ok? Después viene Reish, que significa cabeza y alude a los conceptos de autonomía, total función de la espontaneidad viviente, indica funciones vegetativas, su número es el 200. Y después tenemos Asadik Sofit, ¿ok? Que significa serpiente que oculta la cola, simboliza el pensamiento fijo en algún propósito, como pudiera ser la voluntad, el orden, la sugestión, etcétera, y su número va a ser el 900. Si sumamos esta gematría
¿qué valor obtenemos? Después de 300, 200, 500 300, 200 y 900. son 1460. ¿De dónde sacas? 1400. Ajá. 1400. 1400, porque son 300 más 200, 500 más 900, son 1400, ¿ok? Sí. Ese es en una gematría total, pero si lo simplificamos en un valor absoluto es 1400, pero si lo llevamos al mínimo, ¿cuál es? 5. 5, muy bien. ¿Qué letra es la número 5? Recuerden que para este curso deben de tener a la mano su alfabeto hebreo. ¿Es G? Es G, muy bien. El significado de G es semilla, ventana, esencia y existencia. Encarna el principio de la luz divina, la luz que da vida. G también es la letra del espíritu y de la vida sumada a los 4 elementos, que es el Aleph más el Dalet, y despierta en el hombre o en el ser humano aptitud para trascender las limitaciones. Su rostro blanco es libertad, disciplina y nuevas experiencias. Su rostro negro son violencias, entrometimiento, desgracias, inconstancias. Su significado jeroglífico entonces va a ser, permítanme tantito que ahorita que Aslan ya se volvió loco. Me gusta salir con los zapatos a jugar con ellos. Entonces, como sabe Chop que eso es algo que no debe de hacer, Chop lo empieza a ladrar regañándolo. Y se vuelve aquí un caos. No, de verdad que les encanta cuando uno necesita que estén más callados. Cuando no, están roncando. Pero de todas maneras hacen ruido. Ok, bueno, entonces nos quedamos ahí en la gematría, ¿no? ¿En qué es 5? ¿Cuál sería su significado jeroglífico? La palabra Sheret, su significado jeroglífico va a ser mutación en la esencia y propiedades de los seres, más propiamente dicho en la cabeza, porque acuérdense que Reish simboliza cabeza, y que alude a los conceptos de autonomía en sus funciones vegetativas, dando facultad de tener el pensamiento fijo en algún propósito, como su voluntad, el orden o la sugestión. No sé si ya alcanzan a intuir, sobre todo tú, Violeta, que eres médico, ¿a dónde quiero llegar con esto, con Sheret? ¿A qué está hablando? Cuando hablamos de criaturas. Sí, de la atención, pero todavía hay algo más importante. La palabra Sheret normalmente pretende englobar a todos los animales, pero se especializa en bichos y en uno que es en el que me voy a enfocar más, en reptiles. La palabra Sheret va más enfocada para los reptiles. Ahora, aquí es en donde va a venir un poquito, vamos a mezclar la ciencia ficción o el conocimiento no formal con otras tradiciones y vamos a llegar a un consenso. Y también lo voy a mezclar con documentos científicos. Les voy a compartir también aquí un link que tengo para que después lo puedan leer también el artículo que ahorita les voy a platicar. Como ustedes saben, y esto nos lo dice la historia, los dinosaurios aparecieron muchísimo antes que apareciera el ser humano, ¿cierto o falso? Cierto. Cierto, perfecto. Fíjense cómo aquí la Biblia no nos está hablando entonces de la creación del mundo y de los animales pues, comunes, ¿no? Que nosotros conocemos, o sea, de los animales, pues sí, de vacas, de ballenas, como ahorita también lo vamos a ver más adelante. Nos está hablando de que ya existía un animal aquí. O sea, la Biblia te dice que primero creó a los animales y luego efectivamente creó al hombre, ¿no? Pero aquí ya estamos hablando de que ya existía entonces la parte de los dinosaurios. Ah, ya Aslan. Espérenme tantito.
Ya, perdón. Entonces, ya existían. ¿Qué pasaría si antes del tlacuachito que les presenté el otro día, que estaba muy coqueto, déjenme, si no lo vieron, se los voy a volver a presentar. ¿Estás? No, Aslan, hazte para allá. Aslan, bájate. Me vas a tirar todo, Aslan. Ese es el ancestro en común. No sé si alcanzaron a ver ustedes en Gotitas de Sabiduría que se los puse y les puse por ahí el artículo y todo. De todos los placentarios. Pero ¿qué creen? Este ya es un placentario y es un mamífero. Antes de que él existiera, eran puros dinosaurios. ¿Ok? ¿Qué saben ustedes de los reptilianos? Platíquenme, por favor. Pues bueno, alguna vez vi una entrevista que no sé si haya sido real, según, que era como la primera, los realmente originarios de la Tierra. Uh-huh. Pero pues la verdad es que no sé, porque viendo lo de los Anunnaki y todo eso, pues también parecen reptiles. Ok, muy bien. ¿Tú, Ángel, has escuchado algo? Igual así más o menos de que son como que son los principios, como que tienen las figuras así, inclusive tienen forma de reptiles, o sea, las caras se les nota y como que bueno, son los principales, o el principio de algo. Yo entendí algo como el principio de algo, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Ay, por ejemplo, Quetzalcóatl era reptil, ¿no? Pero pues también los aztecas, bueno, la cultura de aquí hace puro alebrije, porque dicen, no, es la serpiente emplumada, pero si vemos el Quetzalcóatl que está en Teotihuacán, tiene como que entre caimán, jaguar, reptil, o sea, son alebrijes, son una combinación de características que ellos les daban a los animales. Ajá. Y entonces, dependiendo, le daban el nombre al día, ¿no? Y se supone que los tlatoanis iban adquiriendo habilidades y se iban emplumando, así como nosotros grados, Ajá. se iban emplumando y eran como muy, muy dotados, ¿no? Ajá. Por Sí, la escuela en la que estaban. Se tenían que, era toda una transición, ¿no? Podríamos decir que sería se iban convirtiendo. Sí. Su transformación a algo más superior, más espiritual en esa parte. Bueno, yo lo entiendo de esa manera. Algo así, exactamente, exactamente. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos manejan de los reptilianos, ¿no? Nos dicen que los reptiloides, también conocidos como reptilianos, que son hombres lagartos, también a veces son confundidos o llamados draconianos. Son reptiles humanoides imaginarios, aquí nos maneja la ciencia, que desempeñan un papel destacado en la literatura fantástica y de ciencia ficción, en la ufología y las teorías de conspiración contemporáneas. Esto es muy cierto, ¿eh? Lo que estabas platicando, Violeta, de los Anunnaki, mira, sí es cierto de que la palabra Anunnaki significa los que vienen del cielo. Eso es en persa, cuando estaban ahí en Babilonia, eso significa la palabra Anunnaki. Sin embargo, muchas personas empiezan a mezclar las leyendas con otros relatos, porque como no se meten a estudiarlo, nada más se quedan con lo que platicaron en una sobremesa con café, y entonces de ahí nació la teoría de conspiración de que los Anunnaki eran son los reptilianos que llegaron de fuera. ¿Qué pasaría si realmente los Anunnaki, si tú ves las tablillas sumerias, pues realmente los Anunnaki no tienen una apariencia
¿cómo se llama? De reptil. Los Anunnaki realmente tienen una apariencia de hombres altísimos, barbados. Sí, sí les ponen alas atrás a Enki. Es más, déjenme ver si aquí encuentro ahorita una imagen. Espérenme tantito. Para que todos estemos hablando de lo mismo. Voy a minimizar esta. Hazla, guarda silencio. Mira, aquí está. Tenemos varios incluso aquí, ¿no? Fíjense. Este ya está más espérrenme tantito. Ya, perdón, es que de repente a los perros también de por aquí les da por ladrar y entonces se hace una cadena. Bueno, les decía, miren, esta es una representación estilizada, ¿no? A lo mejor ni siquiera eran alas, a lo mejor es, como dice aquí, que algo que salía, pero esta es una representación, sí, de las tablillas, esta que tenemos aquí. Fíjate que encontré algo que dice, Ajá. descripción de los reptilianos, la posibilidad de que inteligencias no humanas ya hayan visitado nuestro planeta e incluso hayan copulado con los seres humanos primitivos se encuentran en muchos de los antiguos registros culturales y religiosos de nuestra civilización. Existen registros históricos de que revelan, además de esas inteligencias, eran reptiles en su naturaleza, o al menos así han sido representados a lo largo de la historia humana con formas de reptiliana, desde la serpiente de Nahash, en el jardín del Edén, Antún, el hombre serpiente egipcio, o Quetzalcóatl, el dios serpiente de los mayas. ¿Qué? Sí, muy bien, muy bien. Aquí vamos a ver que sí tiene cierta parte, pero nada más que, ay, ¿cómo minimizo esto? Nada más que la situación es un poquito diferente. Oh, qué caray. Sí nos están diciendo lo que pasó, pero nos lo están mezclando, porque eso de cuando ya tuvieron las relaciones lo vamos a ver con los Nefilim, ¿ok? Ahorita lo que quiero aterrizar es, existían los dinosaurios, llegaron los seres de otro mundo, que era precisamente, si quieren llamarle Anunnaki, si quieren llamarle Elohim, si quieren llamarle dioses creadores, si quieren llamarle lo que quieran, pero empezaron a trabajar con estos entes, ¿ok? Para poder sacar al mamífero, que ya vimos, este pequeño tlacuachito, para que saliera mucho, mucho tiempo después, ¿ok? Y después de aquí ya empezó la evolución, que ya les habían estado soñando con el changuito, el chimpancé, y luego con el pitecántropo, luego el australopithecus, y luego y de ahí se iba dando. ¿Por qué les estoy comentando todo esto? Y aquí es en donde a lo mejor van a empezar a cuestionarse si ya perdí un poquito la razón y por qué estoy mezclando magnesia con gimnasia. ¿Ok? Porque imaginen por un momento que estaban los dinosaurios y empezaron, estos aparte, ¿han visto las imágenes de Enki agarrando a un león como si fuera un gatito? Porque no era un gato, era un león, tenía toda la melena y todo. A ver, déjenme ver si lo podemos. ¿Dónde estás? ¿Dónde dejé esa página? Poner, espérenme. Aquí está. Más, vamos a poner aquí así. ¿Sale? Esta sí la han visto, es de las tablillas que estaban de los sumerios. ¿Sí se alcanza a ver esta imagen? Sí. Este sí es un relieve que estaba tallado. Este es otro relieve, miren. Estos sí son reales, no son imágenes como la anterior que era.
Estos son reales. Si se fijan, estos no tienen forma de reptil, pero para nada. Vean, estas sí son las de las tablillas. Estos son relieves reales. Déjenme ver si aparece agarrando a un gatito, que es lo que les quería comentar. Creo que no aparece, pero... Pero bueno, lo que nos dan a entender es que eran entes, salen michis. No. Lo que sí nos dejan ver los bajorrelieves es que eran entes muy, muy grandes en tamaño. Entonces, pues, trabajar con un dinosaurio que también medía, ahora no eran tan largos, tan grandes, ¿eh? También lo que nos dice la ciencia, miren, aquí hay una. Este es otro animal un poco raro. Aquí incluso ya tienen, están mezclados. Aquí sí tiene patas, pies, piernas de hombre. Y aquí fíjense cómo ya lo trae de cabeza y adquiere las patas del animal. ¿Ya vieron? Ajá. O sea, quiere decir que ahí hubo algo de manipulación. Hay una imagen que es muy clara, que se ve cómo está abrazando, trae así agarrado del cuello a un aparente gato, pero no es un gato, porque trae una melena impresionante, lo que a todas luces hace ver que es un... Miren, aquí está. Esta tablilla es buenísima, porque aquí está, ¿qué creen que es esto? ¿El árbol de la vida? Exactamente. Y ya sabemos que el árbol de la vida es el ADN, y que lo que no les he dicho a lo mejor es que las que están aquí al lado del árbol de la vida que nosotros tenemos, son el ADN. Pero no sé si ya les dije qué es la columna de en medio. ¿Sí se los dije o no? No. Bueno, es el RNA o ARN. ¿Ok? Sí. Y el secreto de la alquimia, eso lo vamos a ver después, pero pues no me vas a dejar tu mentir, Violeta. Se supone que según la medicina, nosotros escribimos en el ADN a través del ARN. El secreto de la alquimia es utilizar el proceso del ahorcado y un retroceso que se tiene en algún viaje por ahí en algunas instituciones, que le llaman el quinto viaje, que es un retroceso, es precisamente modificar ese proceso, escribir del DNA o ADN al RNA. Bueno, Pero de eso hecho, sí es del Ajá. ADN al ARN, sí, Uh-huh. pero del ARN al ADN, eso no. Eso sería la transcripción inversa, que es lo Ajá. que hace el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, hace Ajá. eso, la transcripción inversa, porque si no se está rompiendo lo que se llama el dogma de la biología molecular, Ok. que es ese que va de ADN a ARN y de ahí se forman las proteínas y todo lo demás. Y qué bueno que mencionas de las proteínas, porque ahorita me recuerdas, que hablemos de esa situación con lo que vamos a llegar a esta parte. Bueno, estábamos con lo de los reptilianos, ¿no? ¿De qué eran?
Entonces nos dicen, aquí nos estaban diciendo que eran para conspiraciones. Les digo, se toma para conspiraciones por el hecho de que mezclan o no tuvieron toda la información completa, porque nosotros también lo estamos de alguna manera entrelazando, pero estamos tratando de llegar a una disertación, no del tipo conspiranoica, sino más bien del tipo de creación. Entonces, estos entes llegaron y agarraron a los pequeños dinosaurios y empezaron a trabajar con ellos. De ahí empezaron a darse varias mezclas, que ya es cuando empieza la teoría de conspiración, ya empezaban a ver humanos con apariencia reptiloide. Y esto nos lo dice también la ciencia. ¿Por qué razón? Porque nosotros, como seres humanos, déjenme, les voy a presentar esta imagen que tengo aquí. Tenemos esto que Violeta seguramente se sabe de memoria. ¿Qué es, Violeta? Un cerebro, un encéfalo. Muy bien, un cerebro, pero ¿cómo se le llama a esa teoría? La teoría del cerebro triúnico, que nos habla que tenemos un cerebro reptiliano o un cerebro primitivo que se encarga de manejar sobre todo la parte ay, Dios mío. Respiración. Sí, es el subconsciente, es la parte subconsciente. Los procesos Bueno, por autónomos. ejemplo, yo lo asocio en que donde dice reptil, Ajá. ahí está el bulbo raquídeo, que es en donde se controla lo de la respiración. También a esa altura está la formación reticular. Por ejemplo, cuando se te sube el muerto, es porque se despierta el cerebro y la formación reticular no termina de mandar la señal al resto del cuerpo y no puedes mover, no te puedes mover, pero estás despierto. Y pues sí, sería lo que es el bulbo raquídeo, la médula espinal y todo eso. El emocional, ahí está el tálamo, y de hecho ahí en el emocional también está la hipófisis y la pineal. Así es. Que es lo que controla, también se controlan por ahí en el tálamo emociones. Y se ve también el control de glándulas, como que todavía es muy básico. Y ahí en donde dice creativo, pone todo, pero la corteza cerebral es como una piel de cebollita que cubre todo. O sea, que es así como la corteza cerebral y luego de ahí vienen las meninges y todo esto. Entonces, la corteza cerebral es ahí en donde se integran las funciones mentales superiores. Habla, memoria, cálculo, todo esto razonamiento, todo lo que es el intelecto. Por ejemplo, si alguien llega a tener, no sé, un golpe así en la frente, en el frontal, es cuando hace cuenta que va a ser alguien si es alguien que regularmente es como muy controlado, muy fino, muy educado y tiene una lesión a nivel de la corteza frontal, la persona va a llegar siendo lo que nunca se deja hacer, puede llegar mentando madres. Bueno, digo llegar porque luego así es en urgencias. Así llego, dice. Así llego. Muy bien. Miren, el cerebro reptiliano es esta zona y se le denomina reptiliano porque es el mismo cerebro que tiene una lagartija o un cocodrilo, ¿ok? Es el mismito. De hecho, hay una teoría, hay varias teorías que han hablado de cómo evolucionó el cerebro y dicen que los otros revestimientos, que fue el emocional y el creativo, que de hecho tienen otro nombre, el límbico y el otro no me acuerdo cómo se llama, que fueron creciendo después, ¿ok? Que no fue un proceso natural como tal.
Y ahorita vamos a platicar de eso. De hecho, tiene que ver mucho con una enzima, con una proteína, perdón, con la no elaboración de una proteína que sí tenían ¿cómo se llaman? Los dinosaurios, ¿ok? Entonces, se le llama reptiliano porque es el que tiene las funciones básicas. Es la parte del cerebro más antigua de todas y en general se encarga de nuestra supervivencia. Termina tomando casi todas las decisiones. Fíjense, es bien curioso, aunque es el más primitivo y es el más pequeño y el creativo es el que se denominaría que es el que domina, realmente sin no podríamos hacer, no lo podemos controlar, porque también va a tener, como dicen, es la respiración. Ahorita les voy a platicar más qué otras funciones tiene. De hecho, déjenme se las pongo de una vez. Vamos a ver. ¿Dónde estás? Nada más que la abra. Aquí lo tenemos. El cerebro reptiliano controla nuestro instinto para sobrevivir, reaccionar, respirar, dormir, despertar y el ritmo cardíaco. Ese nosotros de manera consciente no lo podemos controlar. ¿Están de acuerdo? Y tiene Sí, más no, de sí. 500 millones de años. Por eso estas teorías, y que están bien documentadas, y por eso tienen este nombre, se le dicen que es el cerebro que tienen precisamente los reptiles y que compartimos con una lagartija, con una víbora, con un cocodrilo, ¿ok? Y después viene el cerebro límbico, que tiene la emoción, interactuar, alimentarse y reproducirse, que es donde están las glándulas que nos estaba manejando esta Violeta, como puede ser la hipófisis, ¿no? Estuvimos platicando hace 8 días de la pineal y la pituitaria, que la pituitaria pues, es lo mismo que la hipófisis, si no mal recuerdo. Y tiene más de 200 millones de años. Y luego viene el cerebro cortical o neocórtex, que ya habla de la razón, el lenguaje, el aprendizaje y la lógica. Y tiene 100,000 años apenas. ¿Se fijan? Es un cerebro realmente nuevo. Que eso es lo que la teoría, la ciencia nos está diciendo, que por eso ha tenido esos revestimientos que nos estaba hablando esta Violeta, que es como una cebolla, ¿ok? Entonces, el cerebro reptiliano termina tomando casi todas las decisiones y se encarga de que sigamos vivos, y es una parte del cerebro muy egoísta y se guía sobre todo por el miedo, ¿ok? El miedo es un factor básico. ¿Han visto la película de los Croods? No, Sí. pero sí, cierto, y también está la amígdala, que es lo que controla el enojo y así esas emociones. Ajá. En la película de los Croods se basaban por el miedo, porque no querían salir de su cueva porque morían. Cuando empezaron a ver que no les pasó, pero fue todo un trauma familiar, empezaron a ver y seguían otros miedos. Y el miedo es lo que nos lleva a nosotros a poder sobrevivir, a tener un instinto de sobrevivencia, porque ahí es en donde actúan los otros sobre el sistema del simpático y el parasimpático, ¿no, Violeta? O corremos o peleamos. Sí, que ahora es el estrés. Exactamente. Entonces, ¿qué es el cerebro reptiliano? Como sabemos, el cerebro ha estado en constante evolución a lo largo de más de 250 millones de años y en todo este proceso ha ido adquiriendo nuevas funciones y habilidades cada vez más complejas. El cerebro más antiguo al que después se le han añadido el límbico y el neocórtex es el cerebro reptiliano. Este cerebro fue identificado y desarrollado a través de la teoría del cerebro triuno de MacLean, ¿ok? De Paul MacLean, aquí lo tenemos su nombre. El cerebro reptiliano, también conocido como complejo R o complejo reptílico, es el que compartimos con otros mamíferos y reptiles. Se encarga principalmente de poner en marcha nuestras funciones más básicas y primitivas, como por ejemplo protegernos de posibles amenazas, defendernos y huir para asegurar nuestra propia supervivencia. Es el encargado también de llevar a cabo algunas conductas inconscientes e involuntarias como nuestra respiración, la presión sanguínea, la temperatura, el equilibrio, entre otras.
El cerebro reptiliano, complejo reptílico, ocupa aproximadamente el 5% del total de nuestra masa cerebral. Pero es bien curioso porque a pesar de que es el más pequeño, es el que domina más. Más Ahora, bien el que controla funciones vitales, ¿no? exactamente, tiene más control sobre nosotros sin que nosotros tengamos tanto control sobre esa parte, porque es autónomo. ¿Recuerdan lo que estábamos hablando hace ratito en la gematría? De la palabra Sheret. ¿Sí o no? ¿De qué? ¿De ¿De qué qué? es De el...? todo. No, bueno, con ustedes. Oh, se me fue. El significado, ¿no? Ok, tenemos Sheret con con las letras Shin, Resh y Tzadik Sofit. Shin es mutación, renovación, alude al desplegamiento de fuerzas, universo, mundo, Olam, ¿ok? Acuérdense de los 4 mundos. Poder, creador, esencia y propiedades de los seres de las cosas. Resh es cabeza, alude a los conceptos de autonomía, total función de la espontaneidad viviente, indica funciones vegetativas, ¿ok? Y Sadik Sofit significa serpiente que oculta la cola, simboliza el pensamiento fijo en algún propósito, como la voluntad, el orden, la sugestión. Ya habíamos visto que su gematría era 1400, que se la reducimos es G, que es la semilla, la ventana, la esencia y la existencia, y encarna el principio de la luz divina, la luz que da la vida. Es la letra del espíritu y de la vida sumada a los 4 elementos. ¿Ok? Su rostro blanco es libertad, disciplina y nuevas experiencias. Su rostro negro es violencia, entrometimiento, desgracias e inconstancias. Creo que cumple con las características que tiene el cerebro reptiliano, ¿ok? Y su significado jeroglífico era mutación en la esencia y propiedades de los seres, principalmente en la cabeza, que aluda a los conceptos de autonomía en sus funciones vegetativas, dando facultad de tener pensamiento fijo en algún propósito, en su voluntad, orden o sugestión. Yo realmente me quedé maravillado. Tuve que investigar mucho, todavía no terminamos con esto, pero tuve que investigar mucho, tuve que meterme en muchas cosas para poder desentrañar 2 palabras. Y la primera palabra que me llamó la atención es precisamente Sherek, porque les digo que alude o hace referencia a los animales, sobre todo. Muchos cabalistas o muchos rabinos, pero más bien enfocados en la letra del hebreo, no tanto en la parte espiritual, dicen que Sheret quiere justificar a todos los animales, ¿ok? Pero la realidad es que yo me he encontrado con esto que estuve estudiando, que solamente, o sea, sí quiere involucrar a todos, pero se quiere enfocar más a los insectos y sobre todo más a los reptiles. Entonces, fíjense cómo la palabra Sheret nos está hablando de ese secreto del cerebro reptiliano, que es un concepto realmente prácticamente nuevo. Ahora, no sé si han oído hablar, no sé si han empezado a leer el libro de Enoch. En el Ahorita libro de no, Enoch, ya lo he cuando leído. sale de este mundo, él narra que pasa por 3 cielos. Esos 3 cielos, en realidad, son estos 3 cerebros. Bueno, estas 3 partes. Que sí se llaman 3 cerebros. En la teoría del cerebro triuno, son 3 cerebros. Esos son los 3 cielos. Cuando lean el libro de Enoch y hable de los 3 cielos, vean esto. ¿Ok? Ok. Entonces, continuando con lo del cerebro reptiliano. ¿Cuáles son sus características? Es un tipo de cerebro no reflexivo, perdón, y por el contrario actúa de manera inconsciente y por instinto. Al tener como función principal encargarse de nuestra propia supervivencia, se considera que es el encargado también de que se nos dificulte lograr nuestros objetivos personales, ya que se siente seguro únicamente estando en terreno conocido. Sin embargo, cuando se adentra en terreno desconocido, se siente sumamente amenazado y prefiere huir y escaparse antes de enfrentarse a algo nuevo. Todos aquellos que somos renuentes a los cambios es precisamente porque esta parte del cerebro nos está dominando. Cuando les dicen sal de tu zona de confort, da el paso, atrévete, es que estamos hablando precisamente de cómo poder salir del cerebro reptiliano, ¿ok? Porque lo que queremos es asegurar la supervivencia. Y aquí viene algo de lo que nos decía Violeta. Déjenme ver si tengo la imagen que debo de en cómo estaba conformado.
Bueno, no, creo que no tengo esa imagen. Las partes del cerebro reptiliano está formado por el sistema reticular, el cerebelo, los ganglios basales y el tallo cerebral. Brevemente, ¿de qué trata cada uno? Los ganglios basales son estructuras neuronales que se encuentran conectados entre sí y están ubicados en lo más profundo de la corteza cerebral. Los ganglios nasales tienen como función principal procesar la información acerca de nuestro propio movimiento corporal para ajustarlo a las distintas situaciones y asimismo llevar a cabo un acto adecuado. Por ejemplo, cuando queremos conducir un coche, tenemos que llevar a cabo ciertas acciones y movimientos corporales para hacerlo de manera correcta, por lo que también nos ayuda a planificar nuestras acciones para conseguir algún objetivo. El sistema reticular se trata de un conjunto de neuronas que se encuentran, más bien debe decir aquí, ubicadas en el encéfalo, cerca de la médula espinal. La función principal de este sistema es regular el estado de sueño y de vigilia. También es el encargado de filtrar la información que llega a través de los sentidos, escogiendo aquellos datos que son de su interés y haciendo a un lado los que resultan irrelevantes, los cuales finalmente no alcanzan a llegar a la conciencia. El cerebelo se trata de una de las partes más antiguas de nuestro cerebro y está ubicado en la fosa posterior del cráneo. Al tratarse de un órgano sumamente compacto, la principal función del cerebelo es mantener un adecuado equilibrio y coordinación muscular. El tallo cerebral está ubicado entre lo que resta del encéfalo y la médula espinal. El tallo cerebral, o también conocido como tronco cerebral, está formado por 4 diferentes áreas que están conectadas con el diencéfalo, ¿ok? Deben de estar por aquí, si no me equivoco. Y eso, grábenlo en su cabeza. Cuando hablemos de los ríos, y se los anticipo, de los ríos, ¿alguien se sabe el nombre de los ríos que salían del jardín del Edén? ¿Tigris? Ajá. ¿Es el Tigris y Éufrates? Son 2 de ellos, sí. Y curiosamente, fíjate, bueno, ahí se asentó la cultura persa, ¿no? Que son los que te narran toda la teoría de los Anunnaki. Ajá, sí. El Éufrates, el Tigris, ¿cuál otro? Pinzón y Gijón. Son los 4 ríos que nos habla la Biblia, pero vamos a ver, y se los anticipo también, vamos a ver que la Biblia en realidad no nos habla de 4 ríos. La Biblia, bien transliterada como lo estamos haciendo ahorita, nos habla de solamente un río que nace, y de él nacen 4 ramales, que son esos 4 ramales, Gijón, Pinzón, Éufrates y Tigris. ¿No se les hace mucha coincidencia con cómo está estructurada esta parte que estábamos platicando del cerebelo? Los ventrículos, ¿no? Sí, digo, vamos a ver lo que tienen la forma, y lo estuvimos platicando, me acuerdo en alguna ocasión tú y yo, Violeta, que tienen la forma del árbol de la vida. ¿Te acuerdas? El polígono de Willis. Sí, creo que se llama así. No traigo ahorita mi iPad aquí, que fue donde lo anoté. Ya tengo la imagen, pero eso también se las voy a presentar. Entonces, el tallo cerebral está formado por 4 diferentes áreas que están conectadas con el diencéfalo. La tarea principal del tallo cerebral es servir de vía de circulación de casi todas las vías sensoriales, con excepción de la olfativa y la visual. ¿Ok? Esto lo vamos a ver, creo que esto ya lo vimos, si no me equivoco, lo platicamos cuando vimos algo que les platiqué del Iblis, que es la médula, que es ¿cómo se llama? Oblongata, ¿cómo se pronuncia, Violeta? Médula oblongada. Oblongada, exactamente, que tiene que ver precisamente con esas funciones, pero que no tiene poder sobre la olfativa y la visual. Eso lo vemos sobre todo en Cábala, pero sí lo hemos repasado en el tarot. ¿Ok? Entonces, bueno, las funciones del cerebro reptiliano, según la psicología, pues ya lo vimos, es la supervivencia, regular funciones vitales básicas, evita el dolor, se encarga de buscar el placer y todas aquellas sensaciones que le resulten agradables a la persona. Su comportamiento es territorial, se trata de nuestros propios instintos de supervivencia, lo que nos hace que tendamos a defender nuestro hogar y asimismo cuidar a las personas más cercanas a nosotros y nuestras pertenencias. Y una necesidad reproductiva. Para asegurar la supervivencia, el cerebro reptil se encarga de activar nuestro instinto y motivación sexual. ¿Ok?
Entonces, si se preguntan ahora sí, ¿por qué empecé a hablar de los Anunnakis? ¿Por qué les traje a los dinosaurios? ¿Por qué estaba viendo? Si se fijan, ya con esto de lo de la que estamos viendo de qué es el cerebro reptiliano, vamos a ver que efectivamente los primeros habitantes de este mundo fueron los dinosaurios. Fueron los que dominaron, y así nos lo dice la historia. Aquí no vamos a estar peleados con la historia. Y que jamás vamos a estar peleados con la historia, ¿no? A veces vamos a tener algún punto de disyuntiva y que ellos van a justificar de una manera con sus teorías y postulados y que nosotros vamos a tener lo que buscar por nuestro lado, pero no queremos estar peleados. El dinosaurio ya existía. Llegaron estos seres que eran realmente grandes y para ellos no fue difícil, y aparte eran genetistas, no fue difícil empezar a manipular y empezar a meter pues ciertos códigos para que pudieran empezar a tener. Lo primero si yo quisiera erigir un edificio, ¿qué es lo que tendría que garantizar? Unos buenos cimientos. Unos buenos cimientos, ¿para qué? Para que soporte todo el peso. Exacto, para que no se caiga, para que soporte todo el peso y para que sobreviva, ¿no? Lo mismo pasó con nosotros. Por eso tenían que empezar con esta manipulación y por eso se empezó con el cerebro reptiliano. Y es curioso cómo lo empezamos, cómo lo compartimos realmente con cocodrilos, con ¿cómo se llama? Con lagartijas, gracias Mariana, y lo tenemos nosotros. Y sigue manejando nuestro sistema, nuestras funciones autónomas, o sea, a nivel subconsciente, ¿ok? Se me vienen muchas ideas a la cabeza de los que les quiero platicar, por eso de repente yo solito me atropello, es un defecto que yo tengo, pienso más rápido de lo que hablo, cuando estoy platicando algo ya tengo otra cosa en la cabeza, entonces de repente por eso también me llevo un poquito a trabar, ¿ok? Entonces, regresando a esto, vamos a ver lo que les estaba platicando de esa proteína. ¿Qué fue lo que nos hizo? Aparte, déjenme les voy a decir una cosa. ¿Ustedes sabían que los reptiles, sobre todo los cocodrilos, antes caminaban en dos patas? No sabía. El T-Rex, ¿no? Bueno, el T-Rex caminaba en dos patas, claro. Pero déjenme, les voy a contar aquí que descubren, ya, y les voy a pasar ahorita el link para que también lo vean, que se encontraron huellas fosilizadas de cocodrilos que caminaban en dos patas. Un grupo de científicos hicieron un descubrimiento increíble en Asia, pues hallaron huellas de un reptil que caminó sobre dos patas de forma muy similar a las de los seres humanos hace millones de años, lo que podría hacer pensar a los amantes de las teorías conspirativas en reptilianos. Sin embargo, un nuevo estudio sugiere que podría tratarse de cocodrilos antiguos que caminaron en dos patas. Y yo digo que las dos no están peleadas, nada más que unos la quieren ver con teorías de conspiración y otros la vemos como teorías de la creación, ¿ok? Los reptilianos fueron los primeros habitantes de este mundo, es a lo que yo quería llegar. De ahí, por eso dicen que nos querían dominar, que por eso están peleados con la humanidad. Pues sí, están un tanto resentidos porque de alguna manera, pues nosotros llegamos a desplazar. Exactamente. ¿Tú qué harías? O sea, hoy en día, después de 500 años, todavía siguen diciendo y llorando y lamentándose, algunos con cierta razón, algunos no, pero de lo que pasó con la conquista, ¿no? Somos invasores. Exacto, la realidad es esa, que el ser humano es un invasor en cualquier ambiente en el que quieras. En la naturaleza llegamos a invadir para poder hacer nuestras casas. Cuando llegamos a un trabajo invadimos a veces las funciones de otra persona. Efectivamente, somos invasores, ¿ok? El paleontólogo de la Universidad de Queensland, Anthony Romilo, explica que los investigadores primero pensaron que las huellas fosilizadas de forma similar eran de otro animal antiguo conocido como el pterosaurio.
En un yacimiento inicialmente se pensó que las huellas eran de un pterosaurio bípedo gigante. Ahora entendemos que se trataba de huellas de cocodrilo que miden alrededor de 24 centímetros, lo que sugiere que quienes las hicieron tenían patas aproximadamente de la misma altura que las piernas humanas adultas. Esto es importante porque tú me vas a decir, pues es que ya existía el tiranosaurio Rex y estaban también los velociraptor, ¿no? Sí, Pero ellos eran mucho más grandes. Bueno, el tiranosaurio Rex ni se diga, era del tamaño de un edificio. Imagínate su pie. Y si vemos las películas de Jurassic Park y vemos los libros de historia y vemos los libros que hablan de biología, cuando nos están hablando de estos animalitos, vemos que aún así el velociraptor era más grande, entonces su pie no podía medir 24 centímetros. Lo que sugiere Sí. entonces que... Así, dime. no. ¿No ibas a decir nada, Violeta? Ok. Bueno, entonces, según explica, los cocodrilos antiguos eran animales largos que tenían más de 3 metros de longitud, y aunque las huellas de pata estaban por todas partes en el yacimiento, no había huellas de extremidades delanteras. Un equipo de investigación dirigido por el profesor Kyung-Soo Kim de la Universidad Nacional de Educación de Chinghu, en Corea del Sur, y cuyo estudio se publicó en Science Report, pronto encontró pistas de por qué no había huellas de manos. ¿Ok? ¿Ustedes creen que esto sea disparatado? ¿O se contradiga No. con lo que estamos estudiando de la Biblia? No, ¿Qué evidencia podríamos encontrar en la misma Biblia de que los reptiles caminaban erguidos? ahí sí no sé. Cuando Dios castiga a la víbora por haber, a la serpiente, no víbora, serpiente, por haber tentado a Eva y que comieran del fruto del árbol de la vida, o del fruto prohibido, vamos a llamarle ahorita, ¿qué le dice? Y lo vamos a ver en su momento, o sea, no voy a profundizar mucho, lo vamos a tocar ahorita porque lo vamos a ver. Pero ¿qué le dice? Algo así como te arrastrarás para toda tu vida o algo así, ¿no? ¿Por qué Como carambas que le va a ya- decir te arrastrarás y las serpientes nosotros sabemos que se arrastran? Sí, cierto, ajá. Cierto. Porque entonces en ese tiempo caminaban erguidas y caminaban sobre dos patas. Ajá. Y Sí. aquí lo tenemos. Les voy a pasar en este preciso momento para que después lean con calma el enlace. Ok, ya lo tienen. Ya. Y para que lo vean. O sea, entonces realmente sí caminaban, simplemente que las variaciones fueron, fueron dándose. Ahora, ¿qué pasaba? Quería compartir una imagen aquí en mi... Ah, sí pasó. Bueno, si no, la voy a compartir también en el grupo de Tanaj, porque creo que va a ser más fácil ponerla. ¿Ok? Bueno. ¿Qué pasaría entonces si realmente entonces los dinosaurios, que eran la especie que dominaba, fue la primera que se agarró para poder hacer estos experimentos? Y que por eso tengamos un cerebro reptiliano. Y por eso salieron los híbridos. Ah, que era lo que veníamos. Todas las culturas, no. ¿Dónde la dejé? Todas las culturas tienen, han encontrado precisamente a estos reptilianos o los manejan. En América tenemos a Quetzalcóatl, como mencionaba Violeta, que su nombre en náhuatl es serpiente emplumada. ¿Ok? De hecho, bueno, dice, como profundizando en eso, era más bien serpiente preciosa.
Ujú. Ahora les decía, ¿por qué no víbora y por qué se hace alusión a serpiente? Exactamente, porque serpiente viene de ser pensante. Entonces no fue una víbora, fue un ser pensante el que tentó a Adán y a Eva. Y claro que tenía razones. Voy a llevar al zapatero. Por eso nos dice que en realidad no fue la manzana como tal que le dio a comer, ¿no? Sino fue No, sabiduría. exactamente, comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Ok? Entonces, en Europa tenemos a Cécrope, que es el mítico rey de Atenas, que era mitad hombre y mitad serpiente. Y ese lo tenemos, normalmente lo ilustran como ejemplo en un friso en el altar de Zeus en Pérgamo. En Medio Oriente tenemos en la cultura del antiguo Egipto que se encuentran las imágenes de Sobek. Sobek fue el dios cocodrilo de carácter benéfico, creador del Nilo, que habría surgido de sudor, dios de la fertilidad, la vegetación y la vida en la mitología egipcia, y está relacionado con el punto cardinal norte. En las culturas judaica y cristiana en Génesis, bueno, se relata cómo Adán y Eva son seducidos por la serpiente para alimentarse del árbol del conocimiento. En consecuencia de eso fue expulsado. En la India tenemos a los Naga, que son en el marco de la mitología hinduista, los Nagas son un tipo de seres o semidioses inferiores con forma de serpiente. Son descritos como seres reptilianos que viven subterráneamente y que interactúan con los seres humanos en la superficie. En algunas versiones se dice que estos seres vivieron alguna vez en un continente en el Océano Índico y que se hundió en las aguas. Textos de la India también hacen referencia a los zarpa. Los zarpa es una especie de pez perciforme de la familia Sparidae. Y bueno, ya sabemos, ¿no? En el lejano oriente tenemos a muchos dragones también. Los chinos, vietnamitas, coreanos y japoneses hablan en su historia acerca de Long, o Yong en coreano, Ryu en japonés, o dragones concebidos en ambas en formas místicas y metafísicas, pero raramente descritos como forma humanoide. En Japón se habla de los seres como los kappa, que son demonios acuáticos anfibios con aspecto de tortuga y pico de pájaro, y también Orochi, una serpiente monstruosa similar a la hidra occidental. ¿Ok? Y lo más curioso es que las arqueologías de lugares dispares y tan distantes nos mandan muchas figuras de estas figuras con reptiles, ¿no? O sea, ya hemos visto las representaciones en América de Quetzalcóatl, ya hemos visto representaciones de los dragones en China. Déjenme ver si encuentro aquí algo más, alguna imagen que pudiéramos ver. Pero fíjense cómo aquí a los Anunnaki no los ven como seres serpiente ni como eso. Ve, este es Enki. ¿Ok? Son barbados y son seres humanos. Son figura de hombre. Pero ya cuando las teorías de conspiración los empieza a sacar ya ahora sí como dragones, ¿no? Como los draconianos. Eso es porque ellos empezaron a experimentar aquí y empezaron a tener parte de. Y digo, déjenme, les voy a poner esta imagen. Anteriormente la tenía con una, ¿cómo se llama? Con una imagen de estos animalitos, no sé, no lo está abriendo bien. ¿Vieron la imagen que les mandé ahorita, que sale, si no me equivoco, es Anubis con un ser humano? Sí. Bueno, pues ¿a poco no creen que pudieran? Y la Biblia nos habla de gigantes. Uh-huh. ¿A poco no creen que pudieran haber sido ese trabajo híbrido? Y que poco a poco con la manipulación precisamente del cerebro,
fue que empezamos a ser y más pequeños y más nuestra vida también a ser un poquito más recortada, pero nos empezó a dar otro tipo de facultades para poder establecer una civilización y garantizar nuestra supervivencia. Aquí ya está. Antes esta imagen, pero ya no la encontré y yo no sé si la censuraron en internet o qué, pero antes era, hagan de cuenta que era precisamente un reptiliano que decía cuánto medía y cuánto mide el ser humano, pero era la mismita proporción, por eso la puse. Y si se fijan a todos los dioses y semidioses, en todas las culturas los representan antropomórficos y los representan, ¿cómo se llama? Gigantes, los representan grandes. El ser humano era pequeño. Medían más, de hecho, de 3 metros. Ahora, me voy a adelantar también un poquito, pero vamos a ver, espérenme, porque Aslan creo que se va a empezar a inquietar, pero en estricta teoría, y ya lo hemos platicado, y nos lo dice la Biblia, o sea, el diluvio se hizo precisamente para eliminar a los titanes, que eran gigantes precisamente, y esos titanes también aparecen en la cultura griega, ¿ok? Entonces, fue para poder eliminarlos, aunque no se eliminó del todo, porque vamos a encontrar cuando lleguemos también a Reyes, vamos a ver que Goliat era descendiente de estos gigantes. Todos los filisteos, la mayoría eran descendientes de estos gigantes. Por eso es la lucha de David y Goliat, no sé si la recuerden. Cuando David se convierte en rey es porque vence al gigante Goliat con una onda. Todo tiene su simbolismo, pero también tiene su parte de ser aquí. Luchó contra los gigantes. ¿Ok? Por ejemplo, vimos una serie que se llama Ragnarok. Ah, que sí, habla... cómo no. ¿Mande? Sí, cómo no. De hecho, ahorita está la segunda temporada. Ya es la Netflix. tercera. ¿La tercera? No, es la segunda, ¿no? Pero bueno, ajá. Y y habla de los gigantes, y de hecho que supuestamente ellos dicen que con magia mantienen su apariencia, ¿no? Ajá. Porque pues dicen, nosotros hemos estado aquí desde siempre. Así es. Y es como esa pelea entre los gigantes, que son como, se les ponen los ojos como de reptil, y en este caso los dioses, ¿no? Que menciona a Thor y a Freya, y ya salieron Odín y todos ellos, ¿no? Y se les ponen los ojos azules. Así es. Entonces los reptiles, pues al principio supuestamente prometieron que iban a cuidar la tierra y no sé qué, y a la hora de la hora, pues bueno, ya se dedicaron como a una vida hedonista en donde no les importa contaminar y hacer muchas cosas que pues no deberían. Entonces, Se pues tomaron a atribuciones que no les correspondía. Dijeron que iban a cuidar y empezaron a ser los tiranos. Sí. Así es. Sí. Así es. Sí, y es lo que me llama la atención, ¿no? Que pues también les ponen que son los gigantes y que se están peleando con los dioses. Ajá. Sí, exactamente. Y por eso no quieren, por eso en muchos lugares están estigmatizados. Y mira, aquí se van a venir muchas cosas que vamos a tener que ir desmembrando poco a poco. Pero en muchos lugares no querían o decían o estaban estigmatizados y mal vistos los pelirrojos. No se acuerdan que incluso hasta hoy en día persiste que si ves un pelirrojo, pellízcate porque es de buena suerte, ¿no? O para evitar la mala suerte. No sé si les tocó de niños. Bueno, los gigantes en realidad tenían el pelo rojo, todos los gigantes. ¿Se acuerdan a los pitufos? ¿Cómo dibujaban a narizotas y a gigantón? No. Pero yo tengo una prima pelirroja que es bastante chaparrita. Bueno, ahí ya viene la situación, pero trae el gen, porque aquí viene lo importante. Los fenicios precisamente eran pelirrojos y todos los escoceses también la mayoría eran pelirrojos. ¿Y qué creen? Que se dice que María Magdalena era pelirroja y por eso era importante para la parte del proceso con Jesús. Ajá.
Eso después lo vamos a abordar de por qué el cabello rojo y por qué los fenicios y todo, pero tiene que ver con ese gen. Y por eso eran mal vistos. Oh, permítanme. Espérenme, porque creo que Emma me dice que otra vez si le puedo dar acceso. Ahora andan muy inquietos estos animalitos. Entonces, pues bueno, sí queda un poquito aterrizado, ¿no? La idea que yo les quería transmitir. A lo mejor yo de repente me atropello con mis propias palabras, pero la idea es esa. La idea es, o sea, sí ya existían los animales, sí ya existía la creación, y sobre esos animalitos fue que empezaron a hacer la creación. Y bueno, aquí nos los decía. Rebosar, acuérdense que no era rebosar, era emanen de los mares, emanen de la memoria. Esta parte reptil, vamos a empezar a trabajar. Lo primero que empezaron a trabajar en este quinto día, fíjense, y curiosamente es el quinto día que tiene que ver con un quinto viaje. Sí. ¿Vale? Que aquí criatura significa Sheret, que significa va más enfocado a la parte de los reptiles y que va más enfocado a la parte del cerebro reptiliano. ¿Ok? Entonces, todo eso me tuve que meter. La siguiente palabra es un poquito igual de complicada. Yo creo que sí nos da tiempo. Tenemos todavía 30 minutos. Voy a tratar de ser conciso para que lo podamos ver y avanzar un poquito más. La siguiente palabra es nefesh. ¿Han oído hablar de la palabra nefesh? No. Mariana hace unos 15 días nos platicó un poquito de lo que era el nefesh, el ruach, que de hecho la palabra ruach sí la vimos cuando el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Acuérdense que platicamos de ruach y que incluso vimos que era femenino. ¿Ok? No sé si recuerden. Si no lo recuerdan, ajá. Sí, que es como el principio, uno de los principios creadores, ¿no? Ajá. Y que estaba precisamente en las aguas, que era esta Maraj, se le conoce también como Maraj. Que de ahí viene María, y que, bueno, es la madre, y es esta Binaj, ¿ok? Uh-huh. Bueno. La palabra nefesh, aquí nos ponen como aliento de. Vamos a ver qué significa la palabra nefesh. La palabra nefesh está compuesta por nun, pe y shin. La letra nun significa generación, pez y niño. Indica andrógina divina, idea y verbo con mayúscula. Encarna el concepto de esencia y existencia asimilable a el Hijo del Hombre o a todo ser distintamente individualizado. Y su número va a ser, su valor es de 50. P va a ser boca que habla, palabra, lenguaje. Verbo plasmante, es asimilable a la idea del aliento cosmogónico. Rudimentos de la vida orgánica y fuerza creadora germinal. Es el cielo del alma, las efusiones del pensamiento, la influencia moral de las ideas sobre las formas, la inmortalidad, y su valor va a ser de 80. Y bueno, Shin, ya lo vimos también en la palabra pasada, pero lo repetimos, es mutación, renovación, alude al desplegamiento de fuerzas universo-mundo, es poder creador, esencia y propiedades de los seres y de las cosas. Su número es 300 y como ya sabemos es una letra madre y es fuego. ¿Cuál es su gematría? ¿Sí sumaron los números que les di? 430. A ver, otra 430. Vez. Ya les ganó Citlali. Va de nuevo. Nun es 50. P es 80. Y Shin es 300. Sí, 430. Ajá. 430. Eso es en una gematría total. Absoluta. Si la reducimos. 7. 7, muy bien. ¿Qué letra es la número 7 de nuestro alfabeto? Shain. Saín, perfecto, Angelito. Saín. ¿Y qué significa Saín? Saeta, manar o emanar. Fíjense, ¿eh? Vimos hace ratito que aquí en la palabra de rebosen no era rebosar, más bien era emanar. Y aquí Saín nos habla precisamente de eso, de manar o emanar, difusión luminosa o incandescente. Representa el principio de causa final,
la luz astral. Señala el esfuerzo dirigido a un fin determinado y es la refracción luminosa o indicación. ¿Ok? Entonces vamos a tener aquí que Nefesh nos va a hablar precisamente de una generación, de una idea andrógina divina, de ese verbo que van a ser de la boca de la, que emana la palabra, que es el verbo plasmante, y que va a lograr una mutación o una renovación, aludiendo al desplegamiento de las fuerzas del universo mundo. Para pocas palabras, Nefesh se traduce como alma, ¿ok? Pero es muy importante aquí. Aquí necesito que vean algo bien interesante. Vamos a tener Nefesh, Neshama, y vamos a tener Ruach. Ruach ya lo vimos en la sesión pasada. Hoy vamos a ver un poquito, vamos a retomar un poquito la idea de Ruach, vamos a ver Nefesh y vamos a ver un poquito de Neshama. Neshama lo vamos a ver más adelante, más a fondo, pero voy a tener que poner los tres para que entren en contexto. Lo primero que les voy a enseñar es lo siguiente. Y aquí los que sepan se van a encontrar con una sorpresa agradable o una sorpresa que les va a llevar a tener que estudiar más. No sé si ponerles primero la imagen o primero darles las definiciones. Vamos a primero con las definiciones. Neshama se traduce como alma, pero más en el sentido de algo material y físico y tangible. Por ahí Mariana nos estaba diciendo la sesión pasada, por eso que se refería más a la parte de la Merkabá. En realidad, sí tiene que ver con la Merkabá, pero no con la apariencia externa de la Merkabá. Aquí viene un secreto muy grande de los iniciados. La Nefesh va a significar vida, pero alude más a la sangre, ¿ok? La Neshama está en la sangre. Y acuérdense que todo el trabajo que estaban haciendo ahorita estos Elohim, estos genetistas, estos Anunnakis, no reptilianos, porque los reptilianos son producto de aquí de la Tierra, no son los seres que vinieron de otro lado, era sobre a nivel ADN, y el ADN evidentemente pues tiene que ver con la sangre. ¿Me equivoco, Violeta? No. ¿Ok? La realidad es que todo el secreto de la vida está en nuestra sangre, no está afuera, está en nuestra sangre. Por eso la sangre es muy importante y por eso la sangre es vidas, decía Drácula. ¿Ok? Generalmente se refiere a persona, criatura o ser y por supuesto no es inmortal. Corresponde, y esto es muy importante, a la conciencia del mundo material, refiriéndose más a la personalidad y a los instintos naturales. Fíjense la relación que tiene con el cerebro reptiliano y la Neshama, ¿eh? En algunas traducciones de la Biblia, Nefesh, no Neshama. Neshama es otra cosa. Nefesh es la que estamos viendo ahorita. Nefesh se ha traducido como persona, mientras que en otras como alma, como veremos más adelante cuando Abraham parte con Sarai y con Lot. Es muy común, ¿no? Incluso nosotros hablamos, vamos y decimos, oye, ¿cuántas personas hubo en el evento? Pues como 100,000 almas, ¿no? Decimos. Por eso este error es común, pero en realidad sí va más enfocado con la palabra alma y tiene que ver más que con el alma, tiene que ver si es lo que anima, pues la sangre anima al cuerpo, ¿cierto o no? Si no tuviéramos sangre, ¿qué pasaría con nuestro cerebro? ¿Qué pasaría con nuestro corazón? El corazón estaría bombeando, pero ¿qué bombearía? Nada. Nada. Y la pregunta del millón, Violeta, ¿un corazón sin sangre podría seguir latiendo? No, porque al final necesitaría el oxígeno y todos los nutrientes que lleva la sangre. Exacto, yo creo que unos cuantos minutos quedaría latiendo, ¿no? Pero al momento de verse secado, pues no sé qué pasaría en el corazón, pero dejaría de moverse. Sí. A menos de no, que... todo se detiene sin sangre, porque pues de hecho también cuando, no sé, que chocan o que, bueno, algún sangrado de tubo digestivo bajo y eso, cuando hay una pérdida importante de volumen sanguíneo, pues la gente llega tronadísima, pueden morirse. Se Exacto. mueren. Sí, Exacto. nos morimos. Ok, perfecto. Entonces, bueno, esta Nefesh va más enfocado
a la parte de la sangre, ¿ok? Y bueno, como les decía, también se puede ocupar de manera, no sé si decirla arbitraria o indistinta, vamos a llamarla indiferente, para decir persona o para decir alma, tal cual, ¿no? Al ser concebido, se nos da una nefesh, la cual se oculta en nuestra sangre, que es la vida, ¿ok? Sobre nuestra nefesh está nuestra ruaj, la cual es un modelo complejo de emociones y sentimientos. Aquí sí ya les voy a poner la imagen para que me puedan entender de qué carambas les estoy hablando. Miren qué bonito me quedó. El cuerpo humano, además de lo físico, tiene nefesh, ruaj y neshama. Nefesh va a ser alma, pero va más enfocado a la vida de la sangre, ¿ok? Algo en nuestra sangre es lo que nos anima. Va a tener la conciencia del mundo material, la personalidad y los instintos naturales. Después viene la neshama, que es alma, aliento, esfuerzo por conseguir pureza y perfección, que son los pensamientos del intelecto, el nivel más alto de conciencia, ¿ok? Y tenemos también la ruaj, que es el viento, aliento y espíritu, que son emociones y sentimientos, y es el entendimiento del corazón, según lo que nos dicen los rabís. ¿Sí queda más o menos claro la diferencia entre nefesh, ruaj y neshama? Sí. De hecho, estoy pensando, puedes tener muerte cerebral y ser un costalito ahí con un tubo y todo, pero el corazón sigue latiendo y todo. Pero Puede porque haber ¿qué un parte paro. del cerebro muere? ¿Qué parte del cerebro muere y qué parte del cerebro vive? El cerebro reptiliano seguiría vivo, que es el que se encarga de nuestras funciones vegetativas, según lo que acabamos de ver, ¿no? Sí, O sea, pudiera sí, morir pero el cerebro sería límbico. como las funciones mentales superiores, la Exacto, corteza. exacto. Fíjate, algo de lo que estuve investigando y que me gustó, déjame ver si está aquí. Esta es la imagen. No, este no es. De las funciones, el de las funciones. ¿Dónde quedó el de las funciones del cerebro? Espérame. ¿Dónde está? Ah, está aquí. Aquí está. Aquí está. Fíjate. Me encantó la explicación que encontré y que me dieron. Dicen que el cerebro cortical o neocórtex, que es el más nuevo, que a nosotros le podríamos dar mayor importancia porque es el que tiene la razón, el lenguaje, el aprendizaje y la lógica, que realmente su participación es del 15% y que es muy poca, pero que paradójicamente tiene la misma importancia que un director de orquesta en la música. Que si todos estos aquí ejecutarían, déjame, saco mi lapicito. Pues Si es estos que aquí, es el que nos ajá, permite la interacción entre humanos, ¿no? Como la exacto. inteligencia, el razonamiento, Estos serían los músicos Ajá. que podrían tocar solos, pero este es el que los está dirigiendo para que sea armonioso. Pero si son músicos realmente buenos y tienen sus partituras, si no está el director de la orquesta, podrían seguir. Y esto, yo creo que esto es lo que pasa en una muerte cerebral. El cerebro reptiliano sigue vivo, sigue teniendo el instinto de sobrevivencia y puede respirar. A veces a lo mejor lento y muy bajo y por eso necesitan intubarlos, ¿no? Pero su ritmo cardíaco, la presión sanguínea, o sea, el corazón de alguna manera sigue bombeando. Sí. Entonces, no sé, a lo mejor yo creo que la muerte cerebral viene más a esta parte del neocórtex o la parte del límbico, pero se debe de alguna manera el cerebro reptiliano debe de estar vivo. No sé, no, el médico eres tú, ¿no? Pero yo me pongo a especular. Sí, bueno, lo que son las funciones como primarias, el reptiliano. Exacto. Sí, sí, y lo que estaba pensando es que incluso puede haber un paro cardíaco, Ajá. llega a urgencias, lo reanimas y puede revivir. Ajá. Pero sí, cuando no hay sangre,
aunque lo reanimes y todo, pues igual no puedes pasar volumen tan rápido como para sacarlo. ¿Qué es lo que pasa con las muertes, por ejemplo, por violencia, ¿no? Un balazo Ajá. en una arteria importante y ahí quedó. Así es. En Ujú, cuestión de entre 3 y 10 minutos, ¿no? Se sí. desangran. Y luego, aunque los cirujanos sean muy rápidos y sí, ay, sí, sí, ya me lo llevo a quirófano, luego ni llegan a quirófano, o sea, pero por la misma pérdida sanguínea, Exacto. ¿sí? Y así es. Entonces, Nefesh tiene que ver con alma, pero va a haber más esta vida sangre. Eso para aquellos que estén estudiando el ocultismo es muy importante, por eso la Nefesh. ¿Ok? Y es la que nos lleva a la conciencia del mundo material, la personalidad y los instintos naturales. Esto es lo que nos hace la Nefesh. Esto es lo que tenemos. Son las experiencias que vamos a recabar y van a estar en nuestra sangre. ¿Ok? Después va a venir la Ruach, que son las emociones, los sentimientos, que es el entendimiento del corazón. Después vamos a detenernos a ver bien qué significa corazón. Porque muchos lo han asociado con el corazón, pero a lo mejor tendría que ver más con el timo. Porque realmente la base de los sentimientos y de las emociones es el timo, es el regulador de emociones. Si estamos felices está exponencialmente grande, pero si estamos apachurrados, como decimos, pues literalmente el timo se apachurra y decrece su tamaño. Por ahí también le subí un pequeño escrito en Gotitas de Sabiduría, precisamente del timo y de la importancia. Y de hecho el timo es el que nos va a lograr a poder llegar a la inmortalidad. ¿Okay? Y después vendría la Neshama, que es el alma, el aliento, el esfuerzo por conseguir pureza y perfección, y debería ser el nivel más alto de conciencia. ¿Ok? Se los mando si quieren también por WhatsApp la imagen para que no tengan, ya había casi Lali. Pero, profe, no borre el pizarrón, porque ya se nos acaba el tiempo y nada más hemos podido ver realmente 2 palabras, pero ya se fijaron qué calidad, qué clase de palabras son, qué fuerza tienen. O sea, Sí. aquí estamos quitando muchísimos mitos de lo que es precisamente la creación. Bueno, déjenme, les voy a regresar la imagen anterior porque no he terminado. Y estamos rompiendo incluso con el mito conspiranoico de los reptilianos. ¿Existieron? Pues sí existieron. ¿Por qué? Porque fueron parte de ese proceso. Fueron ese híbrido. Pero en algún momento dejaron de ser productivos, se volvieron coléricos, se volvieron enojones y estaban atentando contra esta creación y tenía que ser eliminados. Unos sobrevivieron, otros no. Vamos a ver posteriormente qué es lo que pasó con ellos. ¿Ok? Bueno, déjenme, les regreso esto porque tengo que terminar de contarles este chisme. Entonces, al ser concebidos, vamos a recapitular, se nos da una nefesh, una nefesh, la cual está oculta en nuestra sangre, que es la vida. Sobre nuestra nefesh, aquí vienen los tres, la diferencia del alma, espíritu, y pongan mucha atención. Sobre nuestra nefesh está nuestra ruach, la cual es un modelo complejo de emociones y sentimientos. Sobre la ruach está la neshama, la cual es nuestro intelecto que consta de deseo, sabiduría y entendimiento. Y fíjense, curiosamente podrían encajar cada uno de estos hasta con las funciones que tiene ese cerebro triuno que estuvimos viendo ahorita. La nefesh pudiera ser la parte del reptiliano, la ruach pudiera ser el límbico y la neshama pudiera ser el córtex, ¿no? El neocórtex. Habría que investigarle un poquito más. ¿Ok? El cuerpo físico humano ata a estas tres al mismo tiempo. Para entender mejor esto, tenemos que tomar en cuenta las 2 definiciones de alma. Nefesh representa la conciencia del mundo material, a los instintos naturales. Neshama representa el nivel más alto de conciencia, la sabiduría, los pensamientos, el intelecto. El ser humano posee un alma con 2 naturalezas, la nefesh material y la neshama espiritual. Eso ya lo vimos, ¿no? Por eso tenemos 2 partes, por eso se dice que nuestro cuerpo está dividido en columna B y en columna J, una es la materia y el otro es el espíritu, así se nos ha venido enseñando, si no mal recuerdo. Mientras que los animales no tienen neshama, esto es también muy importante. Los animalitos no tienen esta parte, no tienen la neshama,
tienen una nefesh, sí, tienen una vida, tienen algo, porque tienen sangre, ¿no? Y eso también va a ir bajando, porque los insectos no tienen sangre, tienen un plasma. ¿Ok? A veces amarillo, a veces azulito, dependiendo el bichito, ¿ok? Pero ya nuestros animales, ya nosotros como animales más evolucionados tenemos sangre, ¿ok? Bueno, entonces los animales no tienen esa Neshamak. Por eso el hombre, pues bueno, vamos a ver que tiene libre albedrío, que es la libertad de escoger, que constituye el balance entre la Nefesh y la Neshamak. Es allí donde radica la distinción entre el alma humana y el alma animal. Esto, a ver si pueden agarrarme la idea, ¿ok? Porque esto lo vamos a ver más adelante cuando Yahvé va a crear a Adán. La palabra Vayastar, que significa precisamente parte de la creación, nos habla con una doble yod. Algunos lo ponen como Vayastar, lo ponen como W, pero en la W no existe, ¿ok? Sería Vayastar. Que lo forman precisamente con el polvo. Tiene doble yod, lo que nos dice que un alma que contiene nefesh y neshamah, por eso nos están manejando las dos yod. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Ahorita no se me rompan mucho la cabeza. Pero no debemos de olvidar que entre nefesh y neshamah está ruach, ¿ok? Que es el espíritu que se paseaba sobre las aguas. ¿Dudas hasta aquí? Bien. ¿Todo bien? Sí queda aterrizada la idea que les quería transmitir entonces. Sí. Seguimos entonces, vamos a llamarle justificando, que a mí no me gusta justificar, pero vamos a hablar en un contexto filosófico. Seguimos justificando que la creación de Bereshit, o más bien Bereshit, es el inicio, pero el inicio de la creación del ser humano, que ya existían las galaxias, ya existían los sistemas planetarios, ya existía el Sol, ya existía este planeta, ya existía animales, y que de esos animales se empezó a hacer una mezcla para poder crear al ser humano. Se cumple, ¿no? Porque ese era el error. Y muchos dicen, pero es que entonces, ¿cómo se crearon los animales? No, los animales ya estaban. Más bien aquí estamos hablando de cómo se empezó a dotar a esa creación de ciertas partes, y en este caso hablamos del cerebro reptiliano. ¿Ok? Y después de hablar del cerebro reptiliano, empezamos a hablar de que siguieron manipulando, porque la sangre ya existía de alguna manera, pero algo en esa sangre se modificó. Ahorita me vino a la mente, ya no les pude leer el artículo en donde dice de por qué los dinosaurios no pudieron evolucionar tanto como nosotros, y es precisamente porque nosotros no elaboramos una proteína que ellos sí. ¿Se acuerdan lo que les dije en algún momento? La manipulación que hubo tuvo que venir a nivel de ADN, en donde se quitaron cromosomas. Bueno, a lo mejor en esos cromosomas nosotros tenemos la facultad de procesar las proteínas, pero según tengo entendido no las creamos. Entonces, les voy a pasar también ese artículo, está interesante. Y bueno, ya no son locuras de alguien que a lo mejor pues no tiene una base científica, ¿no? Aquí se supone que son investigaciones, ya les di los nombres de los científicos, les di el link para que ustedes lo lean, y también les voy a pasar el otro link en donde otros científicos hicieron la parte que les estoy platicando de por qué tuvo que ver el desarrollo de los otros cerebros, y por qué los reptiles nada más se quedaron con el cerebro reptiliano, ¿ok? Y sobre todo, lo más impresionante, que sí existe ese cerebro reptiliano, y que lo tienen precisamente esos animalitos, las lagartijas, los cocodrilos, y que nosotros evolucionó nuestro cerebro. Esa fue la manipulación que vinieron a hacer estos Anunnakis, estos Elohim, ¿ok? Vinieron a perfeccionarnos. Y ya lo vieron, o sea, vieron en las imágenes anteriores el tiempo que tienen de vida estos cerebros. O sea, es impresionante realmente, déjenme. No, no es esta.
Ay, ¿dónde la dejé? Me quería despedir con esa imagen para recordarlo. Ah, bueno, esto ya no se las, había sacado varias imágenes, ya no se las había compartido, pero bueno, fíjense, así se le llama a las funciones, se les llaman códigos reptiles. ¿Ok? Perfecto, bueno, pues si no hay alguna otra duda, finalizaríamos la sesión del día de hoy. Aquí está el tiempo que tiene cada cerebro. El cerebro reptiliano tiene más de 500 millones de años. El cerebro límbico más de 200 millones y el cortical o neocórtex apenas tiene 100,000 años. Un cerebro realmente nuevo que se desarrolló. ¿Ok? Perfecto. Pues entonces vamos a finalizar la sesión del día de hoy. A los que están, bueno, todos ustedes están en el curso de tarot, los veo en el link de esa clase y voy a finalizar la grabación. Muchas gracias. Tengan buen día.